por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto, de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Yo quiero un pueblo que... Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Hoy tengo voz de locutor. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, compañeros aquí presentes y todos los radioescuchas. El comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Agustín, que está aquí ahora. Y buenos días a todos los radioescuchas. Y el comoderador, quien llega calientito, como el pan de la panadería, Agustín Irizarry Rivera. Buenos días. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. Número 1, sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas y sus felicitaciones. Y nosotros le prestamos atención para programas subsiguientes. El próximo anuncio nos lo presenta Gabriel. Sí, es que ha estado ocurriendo esta mañana en Cabo Rojo una peregrinación en defensa del medio ambiente. Una serie de iglesias cristianas se han juntado para llevar a cabo una peregrinación saliendo del poblado de Boquerón por la costa en dirección hacia donde se proyecta ese proyecto Esencia, que es una indecencia. Y esto es una situación que, como bien decía el Papa Francisco, reclama nuestra movilización en defensa de nuestro ambiente. Sin nuestro ambiente, aparte de que sea una bendición, que sea un regalo, que debemos ser los custodios, sin el ambiente natural que tenemos, nosotros tampoco podemos sobrevivir, y es una actitud suicida la de seguir contaminando y destruyendo con proyectos como los de Esencia. No sé si Juan Carlos tiene más información. Bueno, esa caminata debe haber comenzado a las 9 de la mañana. Está pautada para terminar para hoy a mediodía. Así que si usted está cerca de Boquerón, todavía tiene tiempo para ir allí y ver la culminación de los mensajes que se van a estar dando. Y de todas formas, aunque no pueda llegar, de alguna forma busque cómo mostrar apoyo a los grupos que están defendiendo nuestros recursos naturales y nuestras costas y nuestras comunidades. Y en este caso, pues fue un grupo de iglesias de diferentes denominaciones, incluyendo la católica. El obispo de Mayagüez también envió representación. Así que la oposición a este proyecto se amplía. Es general en todo el pueblo de Cabo Rojo y yo diría que del área oeste de Puerto Rico. Y tiene, porque realmente, oye, en Puerto Rico hay mucha gente que no tiene vivienda, pero no es porque no haya vivienda, es porque está muy cara. Y aquí vienen a construir vivienda más cara todavía.
Entonces, y a consumir el agua que ya les escasea a los que están allí. y a llevarse y a ocupar la tierra que está allí, que tiene un valor ecológico y arqueológico incalculable. Entonces, no se ve, y luego tienen extensiones contributivas por todos lados, entonces no se ve de qué beneficio trae eso para el pueblo de Puerto Rico, solamente trae maleficios. Hay un siguiente anuncio entonces para el miércoles, una situación similar, pero ya en desarrollo, no es una propuesta de un desarrollo terrible como es el caso de Esencia, sino el proceso de desarrollo del proyecto de Cliff en Aguadilla, que ha estado siendo enfrentado por una serie de comunidades y compañeros de diferentes organizaciones, incluyendo el Diálogo Soberanista y CONABO, pero en este caso, sobre todo, el Movimiento Independentista Nacional Otosiano, con el Campamento Pelícano y el movimiento y la organización Salva Aguadilla, que ya han sometido 7 querellas formales en contra del proyecto de Cliff, pero sigue ocurriendo y son los causantes incluso de situaciones como la de las inundaciones sorpresas que hubo en el área de Aguadilla, en el área noroeste de Aguadilla, el mes pasado, porque están alterando toda la hidrografía natural del área para construir unos proyectos para millonarios nuevamente y construyendo sobre cuevas, destruyendo el Carso, y todo eso pues va teniendo sus impactos, y en este caso pues se vio una inundación sorpresa, que nadie hubiera imaginado eso, con cascadas allí en los grandes muros que han construido, y por esa razón estas agrupaciones están llamando para este miércoles a mediodía, este próximo miércoles, de 10 de la mañana en adelante en la Plaza Aguadilla, unas manifestaciones en contra de este terrible proyecto y de uno de sus proponentes principales, que es el alcalde de Aguadilla. Otro más. Ok, sí, tú estás hoy a cargo de los anuncios. Un último anuncio es que el 25 de octubre, a las 5 de la tarde, aquí en Mayagüez, en el restaurante La Tertulia, el Movimiento Victoria Ciudadana va a tener una actividad que, como es los días de Halloween, pues le han puesto una temática de Halloween. Le dicen los cazafantasmas, la actividad de los cazafantasmas, los fantasmas de la corrupción, sí, de los Ghostbusters, en contra de los fantasmas de la corrupción, del endeudamiento público, de los enemigos de nuestra supervivencia. Y va a estar la amiga Eva Prado, coordinadora general, y la ex legisladora Mariana Nogales van a estar presentes allí, y está todo el mundo invitado el sábado 25 de octubre a las 5 de la tarde en La Tertulia. La Tertulia, para los que no sepan, queda en la calle Manuel Pirayo de Mayagüez, en el área de la playa. Por el ladito, la misma acera que Franco, que es un sitio muy conocido. Exacto, tiene la puerta de entrada de Franco, entonces dobla la esquina y lo próximo es La Tertulia. Sí. Bueno, tenemos, primero un buenos días al doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días, doctor José Israel. Sí, buenos días, buenos días. De hecho, no son Ghostbusters, no son fantasmas, son reales los que roban. Eso es lo malo, ¿verdad? Sí, el robo de ellos es totalmente real, se cuenta, es contabilizable. Tenemos 2 temas en el día de hoy. El primero es sobre, y lo titulo, el chantaje de la semana. En esta ocasión, cortesía de Luma. ¿Otro más? Sí, otro más. Otro chantaje más. Y es que en esta semana recién pasada, Luma le informa al gobierno, aparentemente, súbitamente, le informa al gobierno de que va a descontinuar el empleo y el servicio de emergencia
de reparaciones, porque como ellos están a cargo de la distribución y transmisión de la energía eléctrica, tienen que tener brigadas para realizar reparaciones que pudieran requerirse de emergencia. Y entonces, lo que dice el documento, o aparentemente decir el documento, es que si la interrupción o el defecto o lo que se rompió afecta a 1,000 o más abonados, entonces ellos van a poner brigadas para ir a resolver el cuento. ¿Cómo cuentan los 1,000 abonados? Eso queda medio extraño, por otras razones que les voy a mencionar ahorita, pero junto con eso, pues si hay de suspensión de servicio eléctrico a hospitales por cuenta de esos desperfectos en el sistema, pues entonces ellos también pudieran entrar en mandar una brigada para que atienda el desperfecto. Y si hay algo de daños a la seguridad, pues me imagino que también está incluido en el asunto. ¿Cómo eso compara o no compara con las veces que ellos han permitido, por negligencia o no, la quema de centrales de distribución de energía, que yo creo que era un problema de seguridad? Pues bueno, eso no queda claro. Pero el detalle es que entonces el chantaje de la semana es: ustedes me dan más dinero o yo simplemente descontinúo el servicio de reparaciones de emergencia, a no ser que se cumplan algunas de todas estas condiciones. Y entonces, yo digo que esto es el chantaje de la semana porque, y cito, New Fortress Energy, para eso del verano, puso el asunto de quitar y poner cargueros de gas natural, que no es gas natural, es gas metano, si no le garantizaban un contrato para ordeñar al gobierno por unos cuantos años. Curioso, porque en los periódicos aparece la mención de que nos enteramos de todo esto, porque hay un grupo de pilotos de barcos que son de empujar cargueros y barcos grandes, quienes llevan una querella, eventualmente la tienen que llevar hasta las cortes para reclamar que los cargueros de New Fortress, que eran cargueros grandes, no podían entrar al puerto de San Juan si no estaban empujados por estos remolcadores de mucha potencia. Los periódicos hacen lucir la cosa como si fuera una pugna laboral entre los pilotos de los remolcadores y la compañía Luma, la compañía de New Fortress. De hecho, la gobernadora lo limitó a eso, como que esto no es problema para nosotros, porque eso es entre allá estos dos comerciantes. Lo que pasa es que es muestra de una de dos, o una ignorancia o una mala fe de primer rango. El puerto le pertenece al pueblo. El puerto le pertenece al pueblo y el gobierno tiene la obligación de proteger el puerto. Cuando un barco encalla en un puerto porque simplemente no lo lograron controlar en su movimiento, lo que se daña es el puerto, y el puerto, para poderlo reparar, hacer las excavaciones pertinentes, coge semanas y meses antes de poder hacer la cosa. No se nos olvide el caso de aquel buque ruso que encalló un poquito al norte de la bahía de San Juan. Eso tardó meses en lo que por fin se pudo remover ese barco, que ya estaba roto, que estaba simplemente descargando petróleo, y para poderlo sacar hubo que pasar un trabajo tremendo. Así que no era una cuestión de que los pilotos estaban asegurando el trabajo de ellos, no. Es que la obligación de ellos como pilotos de remolcadores de puerto es la protección del puerto. El que viene con un barco no es el que tiene la autoridad de determinar cómo yo muevo el barco en el puerto. No, la autoridad la tienen las autoridades del puerto y ponen como si fueran los policías del asunto. Lo que pasa es que no puede ser un policía de palito. Tiene que ser alguien que tiene un barco suficientemente fuerte para que pueda remolcar y frenar un barco enorme que trae una gran cantidad de masa y que para poder detener su inercia
necesitas tener apropiadamente un remolcador pesado. De hecho, la misma jueza federal que estuvo viendo el caso señaló que quien estaba defendiendo el interés público en esta situación no era el gobierno, que estaba a favor de New Fortress, sino los pilotos y los de los remolcadores, porque estaban protegiendo el puerto. No es solamente el puerto en el sentido de un sitio donde se alinea el barco, es que un barco de estos enormes, mal dirigido, puede chocar con otro barco, chocar con otro muelle, quedar encallado en alguna parte de la bahía, porque en la bahía de San Juan hay áreas que son llanitas, y cuando ocurre cualquier cosa de esa, se inutiliza todo el puerto. Entonces no podrían entrar los cruceros ni los demás barcos que tienen que estar entrando y saliendo, y siendo un barco de gas metano, si ese choque lleva a una explosión, habría miles de afectados en todos los alrededores, Cataño, Viejo San Juan, Santurce, Guaynabo. Esto era un riesgo enorme que nos estaba poniendo New Fortress por ahogarse unos chavitos en el pago de remolcadores, porque querían usar los más baratos, más chiquitos, y tuvieron que ser ellos y la corte los que intervinieran para lograr un acuerdo temporero, porque esto no se ha resuelto. La realidad es que era un chantaje de New Fortress, punto. Crowley, quien es una de las compañías que traen carga a Puerto Rico, les había ofrecido, yo no tengo duda de que Crowley estaba ofreciendo sus remolcadores, porque ellos esperaban hacer negocio de una necesidad, yo no tengo duda del asunto, pero lo que es cierto es que otra compañía les ofreció, tengo remolcadores del calibre necesario que pueden ayudar a ustedes a resolver este problema en materia de 3 horas, fue lo que dijeron en el periódico. Así que ellos tenían mecanismos para hacer el asunto, pero New Fortress, como dijo Gabriel, estaba buscando a cómo ahojo unos dineros y cómo impongo el chantaje mío. Uh-huh. Pues entonces ahora, entretuvieron el cuento durante semanas. ¿Y por qué el chantaje ahora de Luma? Pues parece ser que volvemos otra vez a otra forma de chantaje, en donde otro de los privatizadores de energía eléctrica en Puerto Rico, pues trata de forzar el asunto de cómo yo obtengo dinero del gobierno. Y en las últimas semanas, ha habido varios intentos de Luma de decir, ustedes me tienen que dar más dinero para desganche, me tienen que dar más dinero para operaciones, me tienen que dar más dinero para lo que serían reparaciones e infraestructura. La lista es inmensa en donde Luma ha insistido en que quiere que le den más dinero. Y entonces, hoy tenemos una conversación que es sobre, espero que sea, sobre el asunto de cuáles son las fuentes de dinero que serían fuentes de ingresos para las operaciones de Luma, porque Luma al final y a la postre en ese contrato leonino quedó a cargo de manejar el presupuesto del sistema de electrificación de Puerto Rico. Y entonces, por eso tenemos aquí a dos expertos que ciertamente saben mucho más que yo sobre todas estas cositas. Yo puedo levantar preguntas porque pues, soy persona curiosa, pero empecemos con Alameda. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que tiene esto que nosotros llamamos Luma? ¿De dónde le llegan los fondos, los ingresos, las diferentes fuentes de dinero que ellos tienen o reciben? En eso Agustín me puede corregir, ¿verdad? Pero la primera fuente es que ellos tienen, y es la principal, un contrato para la operación. Ese contrato de operación significa que ellos van a recibir por operar el sistema de transmisión y distribución unos 130, 140 millones. La cantidad, claro, está ajustada a la inflación, lo cual significa que cada año ellos van a ver unos aumentos en ajuste a la inflación. La otra fuente de ingresos, pues obviamente son las agencias federales, los federales. Luma recientemente hizo una propuesta para
esos fondos federales, FEMA y otras cosas que son fondos de capitalización para invertir en Puerto Rico hasta el 2018. Se me cayó la cosita esta. Al 2018. Y entonces ahí es que ellos señalaron en el periódico una cantidad enorme de dinero que ellos dicen que deberían invertir, a lo cual obviamente hay dos escenarios, uno óptimo y uno constrained. Sí, esa fue la propuesta de los 16,000 millones de dólares. Correcto. Pero eso son capitalización, eso es fundamentalmente capitalización. Ellos solicitan, pero, aquí que viene un gran pero, eso se cobraría con la tarifa y aumentaría la tarifa. Hay un estudio del doctor Ramón Cao a esos efectos que señala de que habría un aumento de casi a 38 a 40 centavos kilovatios si se da ese tipo de propuesta. El estudio se lo envía a todos ustedes, lo deben tener por ahí. Y la tercera fuente, obviamente, es el presupuesto. Cuando se hace el contrato, se traslada también de parte de la autoridad de energía eléctrica, a través de la autoridad de las alianzas público-privadas, que Luma es la que va a hacer el presupuesto de gasto de la autoridad. Y entonces, entonces yo le envío a ustedes para el presupuesto del 2026, año fiscal, que empieza el 1 de julio del 2025 hasta el 30 de junio del 2026. O sea, que es el que está corriendo ahora. Pues Luma propone pues, un presupuesto, obviamente, y puede haber variación en la realidad. Propone que va a obtener aproximadamente 1.160 millones de ingresos de las tarifas, ¿verdad? De las residenciales, comerciales, industriales. 2.400 va a gastarse en purchase, comprando energía y comprando combustible. 2.400 millones. Eso es una cantidad enorme. Si tú tienes que aproximadamente el total de ingresos totales brutos son 4.000, 2.400, ¿cuánto representa eso? Más de la mitad, y estamos hablando de un año nada más. Exactamente. Y esa es la propuesta de gasto. Y los gastos, pues, estarían llegando a 3.433 millones en mantenimiento, en la cuestión laboral, en la cuestión no laboral. Y ese sería todo el presupuesto. La pelea que tiene actualmente y que salió en el periódico, en Jugando Pelota Dura, que estuvo el economista Gustavo Vélez. De hecho, Gustavo Vélez, él es contratado por Luma. Él ha hecho trabajos a Luma. Y la estadística que presentó allí, muy bien, Anabel Torres Colbert le pregunta, ¿y de dónde sale la fuente de esta información? Él dijo, esto es de la oficina de contabilidad de Luma. Es Luma. Sea la oficina de contabilidad, lo que sea. Esa es la versión lumática, vamos a decirlo así, por no decir lunática. La versión lunática es que la autoridad le debe a Luma, pero no dice la fuente de por qué le debe a Luma. Yo supongo que lo que la autoridad le está enviando, ellos dicen que son 700, 800 millones. Lo que la autoridad le está enviando es fundamentalmente el fee o la proporción mensual que lo otorga, de si son 140 millones, vamos a decir que esa sea la cifra, tú la divides entre 12 y ahí entonces la autoridad le está enviando esa cantidad, la cantidad del fee más otros que otros gastos. Mensualmente. Pero el reclamo de ellos es que Luma, que la autoridad ha dejado de pagarle otra cantidad. Aquí es que viene entonces la autoridad, a través de Josué Colón y el SAL de la Energía, y dice, no, yo no te debo esa cantidad porque tú has sido negligente en dejar de cobrar. O sea, el presupuesto que yo tengo aquí, que son de 1.160 millones, que es la tarifa que le va a cobrar residenciales, comerciales, industriales, agrícolas,
alumbrado público, etcétera. Son 1.160 millones, repito, un poquito más quizá, o menos. Eso es lo que cobra. Lo que sucede es que mucha gente no paga y está enfocada con Luma y las tarifas le aumentan y no pagan. Entonces, tiene que haber una gestión de parte de Luma a través de sus cuentas a cobrar, como hace toda empresa, ¿verdad? Si tú le debes, pues cobra y trata de hacer. Y Luma está diciendo de que esta no le paga, pero la autoridad dice que es que tú no haces la gestión de cobro. Una pregunta, porque Luma a veces fraseaba la cosa diciendo de que Energía Eléctrica no estaba poniendo dinero en la cuenta desde la cual Luma se cobra. Sí. O para el cobro de Luma, porque Luma al fin y al cabo le está administrando los chavos, ella lo maneja todo en Energía Eléctrica ahora, incluyendo ese manejo de fondos. Y me pregunto si parte de ese presupuesto tiene que ver con lo de los fondos federales, porque los reembolsos federales se supone que sean una parte significativa de cómo se cubren los gastos de Luma en reparaciones del sistema, pero ha habido mucha crítica de que Luma no sabe cómo gestionar los fondos federales y no está consiguiendo los reembolsos. Y si Energía Eléctrica paga por algo y no hay un reembolso de eso, que se supone que lo gestione Luma, sería otra forma en que la ineptitud de Luma genera el hecho de que no haya chavo. Mira lo que alega la autoridad y luego vamos a eso. Se supone que cuando tú miras el presupuesto dice non-federal budget, ¿verdad? Quiere decir que esto no tiene nada que ver con los fondos federales, parece que se administra o se gestiona de otra manera. Ahí también aparece la figura del COL 3, el COL 3, que es la Corporación de Resiliencia que creó bajo la administración del primo de Ricky Rosselló. Él se puso un poco triste ahí cuando le dije eso, pero mira, entonces dice... La cuestión es que COL 3 se creó para manejar los fondos federales, o sea, para hacer las gestiones de conseguir los fondos federales que se supone que llegaran tras el paso de María. Sí. Mira, yo siempre lo he dicho, esto es un ecosistema que se ha complicado, porque tú añades participantes, negociados, el COL 3, el Luma, entonces todos estos, en vez de gestionar en convergencia, como es un ecosistema, uno tira para un lado, otro tira para otro, no hay comunicación, pues nunca se resoluciona. No hay unidad de propósito. Por lo tanto, no hay solución del problema. Bueno, tienen unidad de propósito. Bueno, pero es para... claro, el chavo, pero no es el chavo para ellos. Antes que entre Agustín... Es para el chavo para cada cual. Déjame decir lo siguiente. Ajá. Según la autoridad, Luma no cobra por servicio 1.317 millones. No ha cobrado. Cristiano. No tiene la gestión, no ha hecho la gestión, no tiene personal. De residencial, 728 millones. Comercial, 211 millones. Al gobierno mismo, el gobierno le debe 125 millones. Una de las cosas que yo vi en el presupuesto, nunca se presupuesta el pago de la energía por ninguna agencia, yo nunca lo he visto. Otros consideraciones, 170 millones. Eso suma 1.317 millones. ¿Ves? Eso es más que los 800. Esto es lo que dice la autoridad, que es la negligencia de Luma en cobrar las cuentas como haría cualquier empresa. Y que Luma cobre, eso está en el contrato. Pues claro, pues sí, pues la entonces, gestión. Porque es que se le pasó esa gestión se le pasó a Luma. Ajá, tal. Aquí la pregunta de fondo es por dónde le entra el agua al coco, ¿no? El coco, que es el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene dos fuentes de ingresos, y solo dos fuentes de ingresos. Una es cuando logran, te voy a hablar de la Autoridad Eléctrica del pasado. La Autoridad Eléctrica le sometía a FEMA un proyecto para una mejora porque pasó un huracán y ahora vamos a reconstruir o vamos a fortalecer, que son los dos potes que tiene FEMA. FEMA te da, se cayó un poste y tú vas a poner el mismo poste. FEMA te da el 90% de lo que cuesta esa instalación. 10% lo tienes que poner tú.
O hay otro pote que es para fortalecer. Ese es, pues ahora vas a poner un mejor poste. No vas a poner el mismo poste, vas a poner un mejor poste. Tienes que justificarlo. Tú no coges el teléfono, llamas a FEMA y dices, FEMA, mándame 10 millones de pesos. No, tienes que mandar una cantidad de documentos, planos, cotizaciones, data histórica. Cualquier solicitud a FEMA es complicada. Eso es lo que Luma no es capaz de hacer. Luma no ha sido capaz jamás de hacer correctamente las solicitudes de fondos a FEMA. Los fondos de FEMA son solo para esas dos cosas, para reconstruir lo que se destruyó en un incidente o para fortalecerlo. No hay otra categoría, no existe otra categoría con FEMA. Y Luma no lo sabe hacer. La otra fuente de ingreso es la electricidad que nos cobra a todos nosotros. A los ciudadanos en las casas, al comercio, a la industria, a los agricultores, a la agencia de gobierno. Esa es su única otra fuente de ingreso. El contrato de Luma, que es malísimo, tiene unas potes que el gobierno, el que firmó ese contrato, Ricardo José y sus secuaces, ahí estaba Josué Colón, que ahora saca pecho y dice que no, ahí estaba Jennifer González, son exactamente el mismo gobierno, el gobernador cambió, pero es el mismo gobierno. Tiene unos potes a los que el gobierno se compromete a echarle dinero, no dice de dónde sale el dinero, que son para emergencias. Por ejemplo, el gobierno tiene que tenerle a Luma un pote lleno para la emergencia. Luma lo usa y cuando lo gasta le dice, gobierno, el contrato dice que tú lo vas a llenar otra vez. Y el gobierno lo que le dice a Luma, y se lo dice con razón, es, tú tienes una operación en la que se supone que tú vendes energía, recuperas los costos, porque tú vas al negociador de energía a decir, mire, yo necesito cobrar tanto para recuperar los costos. De esos chavos es que se van a llenar los potes. Ese es el argumento del gobierno. Pero ese no es el contrato. Y ahí está el problema. El contrato es tan y tan malo y Luma es tan perverso de que Luma sabe que no está haciendo su trabajo. Luma no sale a cobrar electricidad. Luma no tiene una oficina para detener el hurto de electricidad. ¿Okay? Energía Eléctrica tenía una oficina. Tenía una oficina que se distribuía entre todas las regiones. Y habían personas a cargo de hacer seguimiento, estrategia, intervenir con los que estaban robando la luz, cobrarle, y si no me pagas, pues te corto el servicio. Llegó un punto en que si te cogían robando la luz por segunda vez, te podían negar el servicio, que en Puerto Rico usualmente eso no ocurre. O sea, el servicio de electricidad se considera esencial y no te lo pueden negar, pero había llegado el punto que decía, mira, si tú recurrentemente, ¿verdad? Te cojo varias veces robándote la luz, no, vas a tener que... Ahí el problema de cómo resolverlo nunca se llegó a reglamentar. La solución era que prepagaras la electricidad. La solución es sencilla, y eso ocurre en muchas partes del mundo. O sea, si tú eres alguien que te cogieron robando la luz varias veces, pues entonces te dice, bueno, yo te doy el servicio de electricidad, pero tienes que pagar un estimado de un mes, por ejemplo. Pagar por adelantado. Pagar por adelantado porque tú te la jobas, tú tienes que cobrar, y te vendo como los minutos del celular de antes. Tú cobras tantos minutos, pero ahora cobras tantos kilovatios hora, cuando se te acaben, ven a comprar más. O sea, hay soluciones a todos esos problemas. Luma no hace nada de eso. Entonces, los números que tú dices, señalas ahí son espantosos. Básicamente Luma tiene un año de ingresos, ¿verdad? Que no ha recuperado. Y eso es, ¿en cuántos años lleva Luma? 5 o 6 años ya lleva Luma aquí, 5 años. Pues quiere decir que todo el tiempo, el 20% de lo que se supone que facture no lo está facturando, porque es la única forma que se acumula esa deuda. Bien. O sea, Luma vende 10 y cobra 8. Y no se ocupa de hacer la gestión. ¿Y por qué no se ocupa de hacer la gestión? Porque se sienta cómoda a esperar que el gobierno le cumpla el contrato de echarle el dinero en las cuentas, porque el que firmó el contrato firmó una porquería de contrato donde las cosas no están claras y donde Luma no tiene, en el contrato, Luma se deja llevar por el contrato. Si el contrato dice yo cobro aunque aquí no haya luz, pues Luma cobra aunque aquí no haya luz. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que Luma usa el contrato que le firmó el gobierno. O sea que aquí en una corte el pueblo de Puerto Rico a través del gobierno tiene todas las de perder,
porque tú sabías lo que firmaste. Tú tenías un contrato y lo firmaste. El contrato es malo, pues eso es problema tuyo. Eso es lo que te va a decir el juez. Los jueces no están para impartir justicia. Los jueces están para que se cumplan las leyes. Y en Estados Unidos los contratos son leyes. Entonces, tú firmaste un mal contrato, bueno, pues vas a tener que pagarle algo para salirte del contrato, porque mientras tanto el contrato dice que tienes que echarle dinero en un pote. Luma ha llegado esta semana a decir, el memorando ese que circuló, es sobre atender emergencias durante la noche. El memo es específico es un nuevo criterio para sacar una brigada a hacer una labor nocturna. No define la noche. No dice si la noche es cuando el sol cae, si es a las 6 de la tarde, si es a las 8 de la noche. La noche no está definida. Y tampoco mencionan fines de semana ni días feriados. No, es la noche. Dice que si la avería, la que sea, deja sin electricidad a más de 1,000 clientes, ellos activan una brigada. Si es menos de 1,000 clientes, te fregaste. No, hasta el otro día no va a tener nadie va a estar tratando de resolverte el problema de la electricidad. 1,000 clientes, para que entendamos, hay que multiplicarlo por 3 para sacar el número de personas. Porque las compañías eléctricas, un cliente es un contador. Un cliente es un contador. Así que si en tu casa viven 4 personas, tú eres un cliente, pero hay 4 personas que se quedaron sin electricidad. Así que entre 3,000 y 4,000 personas, o sea, vamos a decir 999, ¿verdad? Pues entonces no son 3,000, son 2,997 personas se quedaron sin electricidad porque no llegaste al umbral para que Luma decida que va a mandarte una brigada. Excluyen de eso averías en el sistema de transmisión, donde Luma mismo decida que no puede esperar. Porque el que decide si la avería en el sistema de transmisión, que afecta a decenas de miles de personas, si Luma, el operador de la red, que es Luma, decide que eso puede esperar hasta el otro día, pues también te fregaste y te quedaste sin electricidad toda la noche, porque el operador Luma decidió que eso no lo iba a atender hasta mañana. Dice que va a excluir averías en instalaciones críticas. No define las instalaciones críticas. Si un cuartel de la policía es crítico o no, eso lo decidirá Luma. Luma decide porque solamente decide Luma. Aquí Luma no llama a nadie ni consulta con nadie. El contrato dice que Luma decide cuándo es que hay que arreglar lo que hay que arreglar. El contrato no dice. En esto el contrato es silencioso. El contrato lo que dice es que Luma tiene la obligación de servir y tiene que servir con una calidad similar al estándar que haya en la industria, ¿verdad? El estándar de la industria no es este. No es este. El estándar de la industria no es este. O sea, este memo es una violación. Realmente es una violación al contrato. Si el gobierno quisiera fiscalizar a Luma, podría decirle, esto que estás haciendo está en contra del contrato y señalarlo. No he escuchado nada del gobierno objetando a estas instrucciones nuevas que tiene Luma. De hecho, Luma no anuncia esto en el periódico. Esto sale porque la gente empieza a regar el memo. La otra exclusión, había una cuarta exclusión, no me acuerdo ahora cuál era, pero también es a juicio de Luma. O sea, todo de seguridad. El asunto de seguridad. El asunto de seguridad. Si es un asunto que pone en riesgo la seguridad, pues hay que activar la brigada. Pero de nuevo, lo decide Luma. Tú no decides que el cable está en un sitio que alguien lo puede tocar y coger un cantazo. No, Luma es la que va a decidir eso. O sea que en efecto Luma ha decidido que por asuntos estrictamente de presupuesto, porque el memo habla de presupuesto, por asuntos de presupuesto, Luma de ahora en adelante, si se te va la electricidad de noche, Luma decide si manda la brigada o no. Él dice que hay unas exclusiones, pero esas exclusiones, quien pasa juicio sobre si es verdad o no se cumplen las exclusiones, sigue siendo Luma. Eso no pasaba a las autoridades eléctricas. Las autoridades eléctricas, si pasaba una avería, tenían brigadas para salir a atender la avería. Y puede ser que se tardara un poco más, puede ser que porque era de noche, a lo mejor de noche no veo bien, quizá no puedo hacer el trabajo, pero ya alguien llegó allí a evaluar qué trabajo es el que hay que hacer, empiezan a moverse las cosas. Tenemos los suministros que necesitamos para arreglar esto en el almacén, no, pues llama al otro almacén para que venga temprano. O sea, la cosa empieza a moverse temprano. Ahora se te fue la electricidad a las 8 de la noche, la brigada llegará al día de la mañana del otro día, ¿ok? Y se tomará el día en lo que consigue los suministros para poder hacer el trabajo. O sea, el servicio se deteriora de forma significativa. Y todo porque Luma dice que no tiene chavos
y Luma no tiene los chavos porque no sale a cobrar la electricidad que vende. Mira, una de las cosas que se ha argumentado típicamente es que no podemos volver atrás porque la autoridad quebró, ¿verdad? Y la quebraron. Es una autoridad que quebró. Pero yo le digo a la gente, los carros no chocan, chocan quien los guía. Los bancos no quiebran, quiebran quienes administran el banco. Toda la estructura que tú tienes, la institución, la Autoridad de Energía Eléctrica no quiebra, porque es una estructura, una organización, una empresa pública en este caso, de utilidades. No quiebra, la quebraron. Y la pregunta entonces es, hay que buscar un operador privado, pero es que el problema, todo el mundo cree que aquí hay una privatización, dáselo a la empresa privada y se acabó. La privatización, cuando tú la miras, y nosotros que hemos estudiado en la economía, los estudios de Vickers, que fueron los que fueron fundamentales, tiene que haber unas condiciones. Primero, que el Estado fiscalice. Y la fiscalización tiene que ver con que tiene que responder más al colectivo, a la gente, más que a las ganancias de la empresa privada. Que tiene que tener eficiencia la empresa privada. Que el contrato tiene que estar bien administrado y bien establecido. Y aquí, lamentablemente, nosotros contratamos una compañía, cualquier compañía, inclusive Genera, que estaba quebrada, y ahora estamos tratando de hacer una especie de bail-out, lo que se llama un rescate, un salvamento, un salvataje, como dicen los españoles. Un gobierno quebrado, salvando una compañía quebrada. Una compañía quebrada. Con los chavos del pueblo. Entonces, como yo siempre he dicho, no solo que el contrato es leonino, es que el contrato es malo. Es tan malo que nos tiene trancados en una situación donde una empresa privada prácticamente se está convirtiendo, Luma, se está convirtiendo en la dueña y ella impera por su respeto. Está diciendo, yo hago esto, yo no hago esto. Yo te traigo el barco, no te lo traigo. Yo me lo llevo, no me lo llevo. Y acá, que es un chantaje, pero están negociando con ella. El asunto de que el dinero entra a través de Luma es tan grave que el presupuesto que tiene asignado la Autoridad de Energía Eléctrica, el presupuesto se los aprueba o no se los aprueba el negociado de energía. El negociado de energía le aprueba el presupuesto a Genera, muerto la risa, le aprueba el presupuesto a Luma, muerto la risa, y nunca le aprueba todo lo que pide la Autoridad de Energía Eléctrica. El presupuesto que la Autoridad que es en el orden de decenas de millones de dólares. Sí, es mucho menos que lo que tienen los otros. Una cosa así. Pues el presupuesto que le aprueba el negociado de energía a la Autoridad de Energía Eléctrica no viene del gobierno. No viene del gobierno. Viene de los recaudos que hace o no hace Luma. Entonces, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que esperar a que Energía Eléctrica cobre la factura para que le pase remesas, para que le pase la cantidad que le toca ese mes, ¿verdad? De acuerdo a su presupuesto. Energía Eléctrica opera estrangulada. Opera estrangulada porque no le llegan todos los chavos. No le llegan todos los chavos porque Luma no los recoge. Porque el gobierno no le pone, al pote de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno tiene que llenarle el pote a Luma porque hizo ese mal contrato. Pote que debería estar lleno si Luma hiciera su trabajo, ¿verdad? Si Luma hiciera su trabajo. Antes la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco recibía dinero del gobierno de Puerto Rico. Hasta el año 90 del siglo pasado, la legislatura pasaba un dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica todos los años para que se ocuparan de los canales de riego. A partir de los 90, la legislatura dejó de pasar el dinero y dijo, tienes que sacarlo de la venta de energía. Tienes que sacarlo de fondos propios. Desde entonces la Autoridad de Energía Eléctrica solo vendía de sus propios fondos, o sea, lo que pudiera cobrar de la venta de electricidad, ese era su ingreso. ¿Okay? Y lo que pudiera, para lo que cualificara de fondos de FEMA después de un huracán, ¿verdad? Que nunca le daban al 100%, le daban quizá un 85, 90, 92%, depende de lo que pudiera negociar. En algunos casos era simplemente el 90%. Ese es el default. Tú tienes que poner el 10% y yo te doy el 90% que queda. Luma no hace ninguna de esas dos gestiones, las hace mal las dos. Cobra mal, porque evidentemente se le ha acumulado una deuda enorme. ¿Por qué Luma no cobra la deuda?
Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que no se pregunta en el negociado de energía. O sea, en el negociado de energía yo no he visto una sola vista que diga, ok, ¿cuánto dinero tú tienes en la calle? ¿Y por qué tú no cobras ese dinero? ¿Qué impide que tú hagas las gestiones de cobro? Tú mides mal, tú mandas mal las facturas, tú no le das seguimiento tú tienes gente para ir a cobrar la electricidad o cortarla si no te la pagan. O sea, ¿cómo tú administras esto? Esa vista no ha ocurrido. El negociado de energía no se ha ocupado en ningún momento, si lo ha hecho en secreto, porque no ha habido vista pública, para cotejar por qué Luma tiene ese déficit tan grande en lo que respecta al cobro de energía. Agustín, entonces los 130 millones que se le pagan a Luma por el asunto de administrar el sistema, lo que incluye esa gestión de cobro que tendrían que hacer a aquellos que no pagan, es allí también donde Luma comete, a mi juicio, fraude, porque si tú tienes por obligación que hacer cobros y por eso te están pagando 130 millones, más posibilidades de ajuste por inflación y por comisiones de servicio bueno, aquello pues entonces Luma no está haciendo eso. Luma se asegura de que de lo que cobra, de lo que Luma nos cobra a nosotros, Luma sí se asegura que el primero que cobra es Luma. ¿Ok? Si yo cobro de $10 que me debían 8, los 2 pesos que no entraron, eso no van a ser, eso no me van a hacer falta para yo cobrar lo mío. Ellos cobran primero lo de ellos y empiezan entonces a repartir a los suplidores. Otro asunto importante que no hemos discutido, los suplidores de Luma. Luma compra tornillos, compra piezas para arreglar los camiones. Cables, transformadores. O sea, las cosas, bueno, papel, pero esos suplidores aquí, pero en eso de las prioridades cobran primero ellos, después cobra cuánta y los etcétera. O sea, que los suplidores locales, los de los equipos y cosas y servicios que ellos consumen porque son ganancias para su casa matriz. Sí, pero los suplidores locales de Luma no cobran hace meses. Los suplidores locales de Luma le manda cartas diciéndole, este mes no te puedo pagar, o este mes te voy a pagar una fracción, ¿okay? Y no te voy a pagar porque no tengo ingresos. ¿Cómo que no tiene ingresos? Pues ahí tienen porque no tiene ingresos, porque no hace la gestión de cobro. ¿Ves? O sea, Luma deja de pagarle a otro, pero no deja de pagarse a sí misma. ¿Okay? Con lo que llega, Luma primero se paga a sí misma, se encarga de cubrir todo su ganancia. ¿Al último que le paga a los suplidores locales o a la Autoridad de Energía Eléctrica? Los suplidores locales están en deuda continua con ellos. Todo el tiempo está cogiéndole y no le paga. Y a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues también, y le paga al final. Por eso es que esa queja continua de la Autoridad de Energía Eléctrica de que Luma no hace la gestión de cobro, le duele mucho porque no le llegan los chavos del presupuesto. Le duele mucho porque no llegan los chavos del presupuesto. Y se ha comunicado ahora más cerca al gobierno, ¿verdad? Desde que José Colón está trabajando directamente bajo la gobernadora con la oficina que le hicieron de Desarrollo de Energía, pues él comunica esas cosas. Entonces, por eso que el gobierno ahora un poco se queja, pero realmente no fiscaliza Luma. Todavía la función de fiscalizar no es salir en el periódico hablando de los problemas que tengo. La función de fiscalizar es tienes que ir al negociado de energía, tienes que levantarle un caso, tienes que documentarle el caso, tienes que entonces proceder a decirle yo te voy a cancelar este contrato porque tú no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Y pero esto, eso no pasa. Volviendo a lo de chantaje, ¿verdad? Pues el chantaje de Luma es uno, el chantaje de Genera y New Fortress es otro, y en magnitudes es todavía más grande. ¿Y cómo es que tienen este poder de estar chantajeando al gobierno de Puerto Rico? Todo el mundo sabe, ¿verdad? Aquí políticos corruptos, que si le pagaron la campaña, que todo aquello. Pero como saben, aquí a mí me gusta traer el tema de cómo estas cosas se enlazan con la situación de falta de soberanía que tenemos. Pues New Fortress es una de las compañías del principal productor de gas metano del mundo. O sea, Estados Unidos ya era... Es un distribuidor del gas que compran en Estados Unidos, pero sí, ellos no producen. No lo producen directamente, pero son parte de la estructura que tiene Estados Unidos
para salir del montón de metano que están produciendo. Estados Unidos era el principal productor de metano del mundo hace años, con Rusia en un segundo lugar, pero Estados Unidos hace ya más de una década comenzó a usar una tecnología que los ambientalistas han estado señalando como que es un desastre climático, un desastre ambiental, que es lo que llaman el fracking, una forma de forzar a que salga el metano que hay bajo la tierra, que genera mucha contaminación y muchos problemas, pero para los dueños, esos multibillonarios que están controlando la economía en Estados Unidos y países relacionados, les genera unas cantidades enormes de ganancias si logran venderlo. O sea, los 3 estados donde están haciendo el fracking en Estados Unidos, que es en Ohio, West Virginia y Pensilvania. Esa es la mayor parte del fracking lo tienen ahí. La mayor parte del fracking está ahí y generan ellos solos hacen el puesto número 3 en la cantidad de generación de metano en el mundo. Y Estados Unidos pues tiene mucho metano, quiere venderlo, quieren sacar las más ganancias posibles. Y cogen a la colonia como una de las víctimas más fáciles. O sea, aquí nosotros teníamos ya aprobado, aún en contra de todo lo que dijeran los políticos corruptos o lo que fuera, se había logrado aprobar una política pública para movernos hacia la energía sostenible, que tuviéramos una independencia energética renovable, usando y renovable. Que no dependiéramos de combustibles fósiles importados. Exacto, por lo menos la dependencia fuera una parte pequeña de la producción, la necesitáramos de fuentes como fuera el metano o algún otro combustible, porque la mayor parte de la energía la podemos producir con el sol. Y eso le pasaron por encima. El gobierno del PNP le ha pasado por encima esa política pública para convertirnos en completamente dependientes del metano que viene de Estados Unidos, y como el que se ubicó ahí en el camino entre Estados Unidos y su metano y Puerto Rico en New Fortress, nos chantajean como les da la gana y nos pasamos sacando dinero que no tenemos del pueblo de Puerto Rico para dárselo a una compañía ahí para que se mantenga como gananciosa. Y la cosa es que este gobierno, que es un gobierno de Trump, ¿verdad? Y cuando es el gobierno de Puerto Rico, pero es un gobierno trumpista, Sí. y que hace lo que Trump diga. Y eliminaron o enmendaron la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico para eliminar los pasos que iba a seguir Puerto Rico para lograr un 100% de energía renovable para el año 2050. Mantienen ese 100% para el 2050, pero no hay pasos entre medio. Y entonces ahora mismo yo no digo que estén haciendo absolutamente nada para aumentar el porcentaje de uso de energía la Junta renovable. de Control Fiscal saben que es la que impuso la privatización, que tuviéramos situaciones como la de Luma. Y lo más reciente que se ha oído sobre fondos federales para uso de energía renovable es que creo que 300 y pico de millones que habían sido programados para eso han sido reasignados para mejorar las plantas generadoras de electricidad aquí para que quemen más metano. Sí, bueno, la política de Trump es quitarle dinero a todo lo de energía renovable, Y eso es lo que para hizo dárselo a los combustibles fósiles, inclusive proyectos que ya estaban en construcción. Les ha quitado el dinero. Sí, Proyectos de energía renovable en Massachusetts bueno, eso, ¿verdad? Que ya estaban en construcción, es decir, ha sido algo que no, que es bien poco recomendable. Porque hay unos inversionistas que han puesto un dinero que bajo la confianza de que esto estaba siendo respaldado por el gobierno federal, ya están en avance, ya está invertido el dinero y de momento le sacan la alfombra debajo de los pies, de hecho, para pasar el dinero a energía de combustibles fósiles. Llegó al punto en donde subsidios que daba el gobierno federal a unos y otros lugares para poner paneles solares en los techos de las casas fueron cancelados, de manera tal que compañías que estaban totalmente dedicadas a eso,
a poner paneles solares en los techos de las casas, a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos se tuvieron que ir a la quiebra, salirse del mercado porque simplemente no podían ahora mantener el esquema de negocio que ellos tenían basado en los subsidios que iban a venir del gobierno federal. Por otro lado, el Plan de Desarrollo Económico del Plan B por Independencia propone para Puerto Rico un plan basado únicamente en fuentes renovables de energía. Yo quería mencionar que, a ver, qué tan vergonzoso es esto. Y nuestro segundo tema era eso, el desarrollo económico de acuerdo al Plan B. Pero, qué tan vergonzoso es la circunstancia en la cual nos encontramos. Y yo creo que la discusión que nosotros hemos tenido aquí es que es un chantaje de los dos privatizadores de energía que se turnan. Una semana lo hace uno y la próxima semana lo hace el otro. Pero lo curioso del asunto es que el asunto de poner en postergar el desarrollo de energía renovable en Puerto Rico, eso es lo que ha ocurrido en papel. Eso es lo que el gobierno ha puesto en remojo, en postergarlo. La realidad es que la gran mayoría de los puertorriqueños que tienen los recursos siguen poniendo placas solares, baterías y sistemas de medición neta, porque saben que es la manera de tener un sistema de electrificación que sea seguro para ellos y sus familias y sus negocios. La insurgencia. Entonces, eso que sería el chantaje, es curioso porque es un chantaje que es totalmente determinado por los privatizadores. No es que el gobierno, la legislatura o el gobierno ejecutivo tomó una determinación de que vamos a caminar en esta dirección. No, ellos le compraron hace 2 años atrás 16 generadores para sustituir de emergencia en la generación de electricidad, 14 de ellos comprados precisamente a New Fortress, que utilizan, ¿qué cosa? El llamado gas metano. Así que todo este ejercicio del chantaje es un chantaje en donde el gobierno, yo no sé decirlo de otra manera, la palabra no la puedo usar porque yo me mandaría a callar, pero es una colección de sananos en el gobierno que están decidiendo que ellos se adscriben al asunto de que estos van a ser los que dominan la política energética en Puerto Rico y ahora yo me someto al chantaje porque de repente luciría que esta gente me están chantajeando. No, sanano tú que te dejaste chantajear. Y eso es lo que nosotros nos quedamos aquí protestando. Bueno, es que eso de sanano tiene un precio, ¿no? Obviamente ellos están cobrando, ellos van a recibir algún beneficio. Uno obviamente cree por la corrupción, obviamente amplia, y ya lo estamos viendo en el caso del PRIS, nada más que de los contratos que tienen que ver con la situación de la cibernética, de la informática del gobierno. Esa es la forma del modus operandi, así es que trabaja, y todo eso yo creo que responde a todo esto. De hecho, Trump obviamente respalda a sus amigos porque esos son los que le van a beneficiar en el futuro, tanto a su personalmente como para el próximo año del 2018, que él no va a declarar elecciones, el 28, perdón, no va a declarar elecciones porque están en guerra, tanto interna, porque ellos tienen enemigos internos. Portland, que es solamente una calle, tiene unos chorros de enemigos allí en Portland, Obregón. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la audiencia que todos ustedes nos han prestado y tenemos para nuestro próximo programa discutir lo que es el plan de B sobre nuestra soberanía, la parte 2, la fase 2 del plan de desarrollo económico. Pero quedamos de ustedes hasta el próximo sábado en este Voces de la Soberanía. Tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. WABAM, Aguadilla, 850. WALO AM.